Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el lunes de la segunda semana de Pascua. Ayer terminamos la octava pascual. Pero ahora nos queda un largo tiempo de Pascua por delante, hasta la gran solemnidad del Espíritu Santo, la solemnidad de Pentecostés, que será el broche final del tiempo pascual. Este lunes es 13 de abril, y la Iglesia, particularmente la Iglesia española, celebra la memoria de San Hermenegildo. ¿Quién fue San Hermenegildo? Pues fue hijo del rey visigodo Leovigildo. Leovigildo pretendía la unidad nacional a partir del cristianismo, de la religión cristiana, pero de un cristianismo arriano, que es el que él mismo había recibido. Su hijo, el príncipe heredero Hermenegildo, se había casado con una princesa que había venido del reino franco, Ingunda. Esta era cristiana católica, y por influjo de ella, su marido Hermenegildo se convirtió al catolicismo, y se convirtió muy verdaderamente, como veremos, porque terminó dando la vida por ello. Hermenegildo es venerado como mártir. Su padre se opuso totalmente, intentó forzarle a abandonar esa nueva fe cristiana católica. Él terminó rebelándose contra su padre y hubo una pequeña guerra civil en que el padre Leovigildo se impuso y encerró prisionero a Hermenegildo. Vista su obstinación, lo desposeyó de sus derechos y cargos, de tal manera que perdió ese derecho a suceder a su padre. Y estando en la cárcel, ante la negativa a recibir la comunión de manos de un obispo arriano, el padre decidió su muerte y efectivamente envió al verdugo, que lo ejecutó en la cárcel, muriendo Hermenegildo por su fe, antes de renunciar a su fe católica. Aparentemente había sido un intento frustrado de traer el catolicismo a el reino godo. Sin embargo, tras la muerte de Leovigildo, Recaredo, hermano de Hermenegildo, y que conocía la conversión de éste, se convirtió igualmente. Influyó lo mismo en el caso de Hermenegildo como en el caso de Recaredo, el arzobispo de Sevilla, San Leandro. Pues bien, la muerte de Hermenegildo fue en torno al año 585 o 586, y Recaredo, su hermano, cuando fue rey, restableció la unidad católica en aquella España visigoda. Vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Vamos a ver cómo durante algún tiempo vamos a leer el Evangelio de San Juan, pero ahora ya no las apariciones del resucitado. Vamos a leer en el capítulo 3 de San Juan y luego también prolongadamente en el capítulo 6 de San Juan. Hoy del capítulo 3, el comienzo, los versículos 1 al 8, que dicen así: Había un hombre del grupo de los fariseos,
llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Pues bien, meditamos este texto en diálogo con el Señor, a quien invocamos diciéndole: Señor Jesús, en este día del tiempo pascual, nos acercamos a ti con el alma necesitada de luz. Somos como Nicodemo, venimos de noche, queremos venir a verte con nuestras preguntas, con nuestros miedos, con nuestra búsqueda, con nuestros deseos más hondos. También sabemos nosotros muchas cosas, o creemos saberlas, y sin embargo ignoramos lo esencial. También nosotros llevamos dentro una mezcla de fe y de incredulidad, de admiración y de vacilación. Por eso, Señor, te pedimos que nos dejes entrar en esta escena que hoy narra el Evangelio, que nos permitas estar muy cerca de ti cuando fue a verte de noche aquel magistrado judío, aquel fariseo llamado Nicodemo, un hombre importante, un hombre religioso, que duda cabe, y un hombre sincero, aunque no fuera valiente, alguien que no había extinguido en él el hambre de Dios. ¿Qué verdad hay, Señor, en esa noche en que Nicodemo se decidió a salir de su casa en busca de Jesús? Hay noches exteriores, noches, diríamos, meteorológicas, pero hay noches del alma, noches de confusión, de soledad, de cansancio. Hay noches en las que uno ya no se conforma con lo que sabe, ni con lo que logra aparentar, ni con lo que los demás piensan de él. Hay noches en las que uno deja de hablar con los demás y empieza en la soledad, empieza a hablar consigo mismo. Y si empieza a hablar consigo mismo, termina, Señor, hablando contigo. Haznos comprender que muchas de nuestras noches, Señor, no son un obstáculo, son una oportunidad para encontrarte de veras. Y Nicodemo empezó a decir: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro. Señor, nosotros también reconocemos en ti una autoridad que no es humana, una palabra que no es como la de los demás, algo que no se puede explicar. Señor, sabemos, aunque con mucha frecuencia lo olvidamos, que en ti habla Dios, que en ti se nos revela el Padre, que en ti encontramos la verdad, esa verdad que fundamenta y da sentido a la vida. Sin embargo, ¿cuántas veces ese sabemos se queda en la cabeza? No desciende al corazón, no llega a nuestra entraña. Jesús, danos la gracia de un conocimiento
que sea amor, y de una fe que transforme nuestra vida, que la toque de veras, que no se quede en una mera ideología. Y te dice, Señor Nicodemo, que sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si no está Dios con él. Señor, nosotros vemos tus obras y luego leemos tu evangelio, escuchamos tu palabra, reconocemos que en ti hay algo que es único, algo que es divino. Pero, al igual que Nicodemo, nos quedamos a veces en los signos y no damos un paso hacia adelante para adentrarnos en el misterio, es decir, el sentido profundo de los signos. Nos detenemos en lo visible y no penetramos en lo invisible. Y cuando nos detenemos en lo visible, empezamos a preguntar cómo o por qué, y como no encontramos respuesta, ahí nos quedamos. No, Señor, no lo permitas. Haznos avanzar más allá de las apariencias, más allá de lo que es posible demostrar con razonamientos o de una forma empírica. Haznos, Señor, avanzar hasta entrar en esa fe que tú pides de nosotros, en esa fe viva que transforma de verdad nuestra existencia. Y tú, Jesús, a estas palabras de Nicodemo, respondiste de una manera que a él le pareció desconcertante. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Señor, qué exigente es esta palabra. No nos pides tú que seamos más buenos, no nos pides que seamos solidarios, compasivos, caritativos, buenas personas. No nos pides que corrijamos algunos defectos, pequeños y grandes, que tengamos. No nos pides que vayamos más al templo. Nos pides ni más ni menos que nacer de nuevo. Nos pides empezar desde el principio, de raíz, una vida nueva que no brota de nuestras fuerzas, sino de tu gracia. Señor, haznos comprender que convertirse es darse uno totalmente la vuelta, que convertirse no es simplemente un adorno en nuestra vida, o una adopción de pequeñas medidas, o una corrección de pequeños defectos. No es una reforma, una conversión, es una creación nueva. Como Nicodemo, nosotros también nos sentimos desorientados. ¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? Nos hacemos la misma pregunta, Jesús. Sentimos el peso de los años, de los fracasos, de los errores acumulados, de tantas veces que lo hemos intentado, las costumbres malas que hemos adquirido. Nos parece imposible, Señor, volver a empezar con ilusión. Nos parece imposible vivir de otra manera distinta, cambiar de verdad. Pensamos que ya somos así, que ya han pasado muchos años, que no podemos cambiar, que siempre será lo que es ahora. Porque en el fondo, Señor, la vida nueva no depende de nosotros, de ti. Por tanto, eres tú, Señor, el que tiene que actuar. Y Jesús, tú le respondes enseguida a Nicodemo. A Nicodemo, que te dice: ¿acaso un hombre puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Tú le contestas: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Señor, aquí nos revelas el misterio profundo de nuestra vida cristiana, que no son las simplezas que a veces nosotros nos imaginamos. Hemos nacido del agua y del espíritu en nuestro bautismo, pero es que vivimos con frecuencia como si no hubiéramos nacido del agua y del espíritu. Vivimos quizás
de una forma exactamente igual que si no estuviéramos bautizados. Llevamos dentro de nosotros la vida nueva, pero no la dejamos desarrollarse, no le permitimos crecer. Si es que no nos falta nada, Señor, para la conversión, nos sobran muchas cosas. Tenemos un don inmenso que permanece en nosotros como dormido, como una semilla que ha sido plantada, pero no germina por falta de condiciones adecuadas. Por eso, Señor, ahora te lo suplicamos. Despiértanos, Señor. Haznos conscientes de la gracia que ya vive en nosotros. Que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu que ya hemos recibido, porque tú nos lo has dado generosamente. Señor, tú sigues explicando a Nicodemo y nos sigues diciendo a nosotros que lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Señor, a veces tus palabras son muy claras, pero nosotros nos despistamos, nos desconcertamos y nos parecen difíciles. Hay en nosotros, Señor, dos formas de vivir, dos principios que se mueven en sentido contrario, o dos dinamismos, digámoslo así. Por una parte está la carne. La carne nos encierra en nosotros mismos. La carne solo se busca a sí misma. La carne nos limita, nos ata a lo que es inmediato, a lo que es superficial, a lo que es pasajero, a lo que en el fondo no importa demasiado y además pasa pronto, se gasta pronto, nos satisface en profundidad. Ese es el dinamismo de la carne. El Espíritu, por el contrario, no nos encierra en nosotros mismos, no, nos abre a ti, Señor, nos abre a nuestro prójimo, nos eleva por encima de nosotros mismos, nos introduce en lo verdadero, en lo profundo, en lo que es para siempre, en lo eterno, en lo que dura. Señor, danos la gracia del discernimiento para reconocer en la práctica qué es lo que nace de la carne y qué es lo que hay en nosotros y nace del Espíritu. Que lo veamos prácticamente y podamos así aprender de la experiencia y movernos en el sentido correcto y seguir ese dinamismo del Espíritu. Danos, Señor Jesús, fuerza para elegir siempre lo que viene de ti y rechazar lo que nos aleja de ti. Y tú sigues respondiendo, explicando a Nicodemo. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. Señor, ¿cuántas veces nos extrañamos de tus exigencias, de tus palabras, de tu evangelio? Decimos que no los comprendemos. Nos parece demasiado elevado. Nos parece difícil, para decir la verdad. Nos parece imposible vivir el evangelio. Y sin embargo, no porque nos parezca imposible, tú nos haces una rebaja. No, Señor. La verdad, tú no la rebajas nunca. Tú no reduces la llamada. Tú no te conformas con poco. Tú nos invitas a una vida plena, a una transformación radical. Tú nos llamas a esa verdadera conversión, que es la conversión a la santidad. Señor Jesús, quita de nosotros ese asombro lleno de incredulidad ante tus palabras y danos el asombro bueno, el asombro del contemplativo, el asombro confiado de quien se deja llevar, de quien se deja conducir por tu gracia. Y sigues diciendo, Señor, tenéis que nacer de nuevo.
el viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Sí, Señor, así es tu espíritu. No lo podemos controlar, aunque lo quisiéramos. No lo podemos encerrar, no lo podemos prever. Tu espíritu es libre, Señor, sorprendente, imprevisible. A veces pasa por nuestra vida de una forma que no entendemos. Nos marca caminos que no habíamos imaginado siquiera. Trata de movernos y de iluminarnos en situaciones que no habríamos elegido. Señor Jesús, danos docilidad para dejarnos llevar por él, para no resistirnos a tu espíritu, para no querer dominar y controlar lo que solamente se puede acoger con mucha humildad y con mucha gratitud, Señor. Si tú dices, no te extrañes de que te haya dicho, pero nosotros, Señor, nos extrañamos mucho. Y terminas diciendo en el Evangelio, así es todo el que ha nacido del Espíritu. Señor Jesús, queremos ser de esos que han nacido del Espíritu. Queremos esa vida confiada, libre, abierta, ilusionante. Queremos dejarnos conducir por ti, aunque no te entendamos del todo, aunque no te entendamos siempre, aunque no te veamos con nuestros ojos de carne, aunque no tengamos ninguna seguridad humana. Queremos vivir, Señor, en la fe. Queremos caminar en la confianza y queremos, sobre todo, Señor, descansar en tu amor. Haznos hombres y mujeres nuevos, nacidos de ti, nacidos de nuevo, transformados por ti, sostenidos por ti. Señor Jesús, al contemplar hoy en el Evangelio este diálogo que sostuviste de noche con Nicodemo, sentimos que también nosotros estamos siendo llamados a una vida más profunda, más verdadera, más tuya, más auténtica. Y no queremos quedarnos en la superficie, Señor. No queremos vivir de apariencias. No queremos conformarnos con una fe débil y rutinaria. Queremos, Señor, nacer de nuevo, dejarnos recrear por tu Espíritu. Queremos, Señor, entrar en tu reino. Por eso, en esta Pascua, Señor, sopla sobre nosotros tu Espíritu Santo. Renuévanos por dentro. Quita de nosotros lo viejo, la levadura vieja, lo caduco, y haz brotar en nosotros una vida nueva, humilde, confiada y luminosa. Amén. Mis queridos hermanos, el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.